Martín Torres creía tenerlo todo. Una carrera exitosa, una esposa hermosa y la vida que siempre había soñado. Pero la vida perfecta era una farsa. Cuando descubrió el romance de su esposa con un abogado poderoso, todo lo que creía saber se desmoronó. Ahora se enfrentaba a la traición definitiva. ¿Expondría sus secretos, o la venganza le costaría todo por lo que había trabajado? ¿Alguna vez te has enfrentado a una traición que sacudió tus cimientos? ¿Cómo recuperaste tu poder y te reconstruiste? Comparte tus pensamientos a continuación. Tu historia podría ser la fuerza que otra persona necesita. Me llamo Martín Torres y, a mis 38 años, he aprendido que a veces la única forma de recuperar tu vida es tomar el control del caos y convertirlo en tu fuerza. Martín Torres se paró en el umbral de su chalet en la urbanización, observando a su esposa, Patricia, mientras arreglaba flores en un costoso jarrón de cristal. La casa, en el corazón de la lujosa urbanización, El Olivar, a las afueras de Valencia, parecía perfecta, pulcra, el epítome del éxito residencial. 2 coches de lujo estaban en la entrada, el brillo de su pintura capturando la luz menguante. Para cualquiera de fuera, tenían la vida perfecta. Pero Martín notaba cosas que otros no. Había entrenado sus ojos para ver más allá de la superficie. Y últimamente, algo no encajaba. El teléfono de Patricia siempre estaba boca abajo. Había empezado a salir más a menudo, asistiendo a clubes de lectura nocturnos y otras actividades que él no comprendía. Y la lencería, costosos conjuntos de encaje escondidos bajo su ropa de diario, contrastaba drásticamente con la vida sencilla que habían construido juntos. Martín había pasado 8 años como un esposo devoto, construyendo una vida con Patricia que parecía perfecta. Pero su vida no era lo que parecía. Su carrera como consultor de seguridad era una tapadera para algo mucho más oscuro. Antes de conocer a Patricia, Martín había sido conocido por otro nombre, operando en las sombras, llevando a cabo misiones para gente que no hacía preguntas. «Has llegado pronto a casa», dijo Patricia, sin levantar la vista. Su voz tenía ese tono distante al que él se había acostumbrado. «Cerré el contrato con los Morales antes de lo previsto», respondió Martín, estudiando su reflejo en el espejo del pasillo. Patricia seguía siendo hermosa a sus 32 años, su cabello castaño enmarcando su rostro a la perfección, su cuerpo tan atractivo como siempre, pero Martín sabía que la belleza podía esconder secretos. Su matrimonio había sido bueno una vez, o al menos eso había pensado Martín. La había amado y creído que podría dejar su pasado atrás. Se habían conocido en una gala benéfica donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. A ella le había encantado su confianza tranquila y su aire misterioso, sin cuestionar nunca su trabajo o las cicatrices que a veces se veían cuando ella pensaba que él no miraba. Pero con el tiempo, la gente cambia, o como Martín pensaba, revelan quienes siempre han sido. «Saldré esta noche», dijo Patricia, finalmente girándose hacia él. «El club de lectura de Sara está discutiendo ese nuevo thriller del que todo el mundo habla». La mente de Martín se aceleró. Él sabía que Sarah Morales, esposa de su antiguo cliente, estaba actualmente en Europa con su marido. Él había estado observando, escuchando y reuniendo información como le habían enseñado. Las señales estaban allí. Llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando él entraba en la habitación. Cargos inexplicables en los extractos de la tarjeta de crédito. El cambio en su intimidad. Patricia estaba cambiando. «Que te diviertas», dijo Martín simplemente mientras ella recogía su bolso y sus llaves. Captó un atisbo de una notificación de mensaje de texto en su teléfono: «No puedo esperar a verte esta noche, preciosa». La sangre se le heló. Martín ya conocía al remitente. Daniel Vargas, un abogado de 41 años, socio de Vargas y Asociados, recientemente divorciado, conocido por sus tácticas legales agresivas tanto dentro como fuera de los tribunales, un hombre que siempre tomaba lo que quería, sin importar quién saliera herido en el proceso. Patricia salió de la casa, y Martín descendió a su oficina en el sótano. Para cualquier otra persona, la habitación parecería una oficina doméstica estándar con unos pocos monitores del sistema de seguridad.
Pero detrás de una pared falsa estaban las herramientas de su antiguo oficio, equipos que oficialmente no existían, contactos que operaban en las sombras, recursos que podían hacer desaparecer problemas. Martín activó su ordenador seguro y empezó a buscar archivos sobre Daniel Vargas. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. Su esposa lo había traicionado, y no solo estaba teniendo una aventura. Estaba involucrada con alguien poderoso. Mientras Martín revisaba las fotos de vigilancia de Patricia y su amante entrando en un hotel céntrico, una frialdad familiar se apoderó de él. El hombre que había intentado vivir una vida normal se había ido. En su lugar, se encontraba alguien mucho más peligroso, alguien que sabía que no había lugar para la misericordia. Martín se sentó en su oficina del sótano, rodeado por el zumbido de sus monitores de seguridad y el suave clic del teclado mientras revisaba 3 meses de grabaciones de vigilancia. Cada clic se sentía como un golpe en su corazón. Las imágenes eran condenatorias. Allí estaban, Patricia y Daniel, reuniéndose en vestíbulos de hoteles, deslizándose en rincones oscuros, sus rostros iluminados por el débil resplandor de sus teléfonos mientras intercambiaban gestos íntimos, ajenos a los ojos que los observaban. Los ángulos eran nítidos, claros, revelando cada palabra susurrada, cada momento robado. La risa de Patricia, antes reconfortante, ahora le provocaba un escalofrío. Adelantó rápidamente, ralentizando las imágenes cuando era necesario, observando cada detalle con precisión clínica. Las marcas de tiempo coincidían con los patrones que había notado, las reuniones nocturnas, los mensajes de texto, las desapariciones repentinas. Patricia se había asegurado de mantener el romance oculto, pero Martín había sido entrenado para detectar las señales más pequeñas, las grietas más minúsculas en la vida perfecta que habían construido juntos. Su mente, antes nublada por la confusión y la incredulidad, ahora funcionaba con fría calculación. Pausó un video donde los dos estaban sentados en un rincón oscuro de una cafetería. Patricia se inclinaba, su voz baja pero clara mientras hablaba. Martín, tan predecible, llega a casa, mira sus monitores de seguridad, lee sus libros de historia militar. No tiene ni idea. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Miró fijamente la pantalla, apretando los puños. Siempre había sospechado que algo andaba mal, pero esto era la traición en su forma más pura. Se había estado burlando de él. La mujer que amaba, la mujer en la que había confiado, se estaba riendo de él con el hombre que ahora le había quitado todo. La voz de Daniel le siguió, goteando confianza, no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Cuando solicites el divorcio, Ruiz se asegurará de que lo consigas todo. La casa, los bienes, incluso su negocio. El pobre ha estado viviendo en una fantasía si cree que puede quedarse con algo de eso. Las manos de Martín se aferraron al borde del escritorio. Las palabras se escocieron, pero también revelaron la profundidad de su engaño. No era solo una aventura. Estaban planeando destruirlo, su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado. La revelación le golpeó como un tren de mercancías. No solo estaban planeando dejarlo. Estaban planeando quemar su vida hasta los cimientos. La frialdad dentro de él se profundizó. El hombre que había construido una vida tranquila, aparentemente normal, con Patricia. El hombre que la amaba y creía en el sueño que habían construido, se había ido. Ya no era solo un marido traicionado. Era otra persona. Alguien mucho más peligroso. El hombre que había vivido bajo un nombre diferente durante años, operando en las sombras, había regresado. Martín cerró los ojos, sintiendo el familiar filo de su antiguo yo apoderándose de él. La misericordia, se dio cuenta, ya no era un lujo que pudiera permitirse. En este mundo, la traición no era solo una herida dolorosa. Era un arma, y necesitaba convertirse en alguien que pudiera manejarla. Sus dedos se movieron al siguiente conjunto de grabaciones de audio. Mientras escuchaba las conversaciones de nuevo, se encontró cada vez más insensible. El dolor, la herida, ya no importaban. Lo que importaba era que había sido engañado por personas en las que había confiado, y ahora tenía que asegurarse de controlar el resultado. Las grabaciones revelaron más que solo infidelidad.
revelaron un plan orquestado. Patricia y Daniel estaban conspirando para quitarle todo. Pero peor aún, estaban planeando aplastar su negocio, lo único que había sido su sustento. Las conexiones de Daniel con el colegio profesional y sus planes de presentar quejas sobre la empresa de Martín eran más que un acto de traición. Eran un movimiento calculado para destruir la carrera de Martín de una manera que lo dejaría sin nada. Martín se levantó, su silla raspando el suelo mientras el peso de sus pensamientos se asentaba. Había sabido que esto se avecinaba. Pero escucharlo, lo cambió todo. Ya no se trataba solo de un matrimonio fallido. Se trataba de la supervivencia, de asegurarse de que la vida que había construido, la que había luchado por mantener, no sería derribada por personas que no entendían el precio de la traición. La calma en la voz de Martín mientras cogía el teléfono para llamar a sus viejos contactos, decía mucho. No era el hombre que había sido antes, el que intentó llevar una vida tranquila. No, había sido forzado a una guerra, y la libraría a su manera. Ya no era el peón en el juego de otra persona. Ahora era el momento de hacerles ver lo equivocados que estaban al pensar que podían destruirlo. Martín se recostó en su silla, sus dedos tamborileando rítmicamente en el borde de su escritorio. El silencio en la habitación se sentía asfixiante. Miró la batería de monitores que mostraban imágenes de Patricia y Daniel, ajenos, o quizás despreocupados, de que cada paso que daban estaba siendo rastreado. Era una amarga ironía. Patricia había sido la mujer en la que creyó poder confiar por encima de todas las demás. Ahora no era más que un peón en un juego que Martín estaba decidido a ganar. La traición había calado más hondo de lo que había previsto. No era solo la aventura. Era la total indiferencia por todo lo que había trabajado, la vida que habían construido juntos, el negocio en el que había puesto su corazón. Ahora, todo estaba a punto de ser destruido, no solo por su traición personal, sino por las fuerzas sistémicas que Daniel y Patricia habían desatado. No solo planeaban dejarlo. Planeaban derribar todo lo que él había creado. No había más dudas. Era hora de actuar. Martín cogió su teléfono y marcó el número que había esperado no necesitar. Sonó 2 veces antes de que la voz ronca de Roberto Herrero respondiera. Martín, pensé que habías desaparecido para siempre. Necesito tu ayuda, dijo Martín, su tono frío y decidido. Voy a necesitar todo lo que tengas. La pausa de Roberto duró solo un segundo antes de responder, me imaginaba que volverías tarde o temprano. ¿Cuál es el trabajo? Las apuestas son personales ahora. Estoy formando un equipo. Necesito recursos, contactos y cualquiera que pueda ayudarme a hundirlos. La voz de Martín no vacilaba, pero por dentro se gestaba una tormenta. El hombre que había sido, un marido, un hombre tratando de escapar de su pasado, se había ido. En su lugar estaba un hombre que no conocía la piedad. Un hombre que estaba a punto de luchar por todo lo que le quedaba. En cuestión de horas, Martín se había reconectado con la gente de su pasado. Era una red que había construido cuidadosamente a lo largo de años operando en las sombras. Personas que se especializaban en cosas que la mayoría ni siquiera podía imaginar. Estaba Javier Pastor, un antiguo operativo que ahora dirigía sus propias operaciones de seguridad en Barcelona. Alberto Robles, un experto en mover dinero discretamente, y Cristian Montoya, un especialista en tecnología que podía hacer desaparecer pruebas digitales en un abrir y cerrar de ojos. Martín sabía que eran los únicos que podían ayudarle a ejecutar su plan con precisión. Mientras hablaba con cada uno, el peso de la situación se hacía más pesado. Esto ya no era solo cuestión de venganza. Era cuestión de supervivencia. Martín había sido parte de un sistema que operaba por encima de la ley, pero ahora luchaba por mantenerse en el juego. Esto era personal. Podía sentir la oscuridad arrastrándose. La parte de él que hacía mucho tiempo había desaparecido ahora volvía a la superficie. Pasó los siguientes días organizando la operación, concertando reuniones con su equipo, reuniendo los recursos necesarios y asegurando su posición. No solo iba a exponer a Patricia y Daniel por lo que habían hecho. Iba a asegurarse de que pagaran el precio. No podía permitirse contenerse.
Cada paso era deliberado, cada movimiento calculado. Trabajó durante las noches, coordinando con Roberto, ultimando planes y vigilando cada movimiento que Patricia hacía. Cuanto más aprendía, más seguro estaba de que esto no se trataba solo de destruir la aventura. Se trataba de reclamar su vida, su negocio y todo por lo que había trabajado. Era la única manera de asegurar que la traición nunca quedara impune. El conflicto emocional seguía ahí, royendo los límites de su resolución. Martín sabía que había cruzado una línea. Su antiguo yo, el hombre que había esperado dejar atrás un pasado oscuro por el bien del amor, se había ido. Había intentado construir un futuro con Patricia, confiar en ella. Pero ella había destrozado ese sueño. Ahora no tenía más remedio que abrazar al hombre que una vez había sido. El hombre que operaba en las sombras y nunca miraba hacia atrás. El hombre que podía destruir todo, pero solo cuando era necesario. A medida que pasaban los días, el enfoque de Martín se agudizaba. Podía sentir el peso de su decisión asentándose. Esta no era la vida que había querido, pero era la vida por la que iba a luchar. Patricia había tomado su decisión y ahora era el momento de que él tomara la suya. La confrontación final se acercaba. Martín había planeado cada detalle con fría precisión. No había lugar para errores, no había lugar para la misericordia. No iba a dejar que se fueran sin más de la destrucción que habían causado. Iba a asegurarse de que entendieran las consecuencias de su traición. Y cuando llegara el momento, Martín estaría listo. Martín permanecía inmóvil, mirando los documentos de divorcio en sus manos. El agente judicial había venido, entregando los papeles con una apresurada disculpa y una mirada nerviosa, como si no estuviera seguro de la tormenta que acababa de desatar. Pero Martín no se inmutó. No mostró la ira, la incredulidad que sin duda cualquier otro sentiría. Simplemente tomó los papeles, sus dedos apretados alrededor del sobre, y los dejó con calma sobre su escritorio. Las palabras en la página eran claras. Patricia quería terminar. Lo quería todo, la mitad de sus bienes, la casa, el negocio, todo lo que creía poder reclamar después de destruir su matrimonio con su traición. Pero Martín no reaccionó. No gritó, no suplicó. En cambio, exhaló lentamente y cogió su teléfono. Esto no era solo un divorcio. Esto era una guerra. Primero llamó a Roberto Herrero, su antiguo contacto, el hombre que una vez le había ayudado a desaparecer cuando las cosas se ponían demasiado complicadas. Necesito que investigues todo lo que puedas sobre el juez Ruiz y Daniel Vargas, dijo Martín, con voz firme. Nadie saldrá ileso de esto. Ni ellos, ni nadie involucrado. Roberto no hizo preguntas. Sabía que era mejor. Considera que está hecho, respondió, su voz tan tranquila como la de Martín. La siguiente llamada fue para Javier Pastor en Barcelona. Martín sabía que Javier tenía contactos, gente que podía ayudarle a encontrar las grietas en el sistema detrás del cual Patricia y Daniel intentaban esconderse. Necesitaba esas grietas. Las apuestas acababan de subir mucho. Mientras Martín se recostaba en su silla, sus dedos presionados en forma de tejadillo, el peso de lo que estaba a punto de hacer se asentó. Esto no era solo ganar el divorcio. Se trataba de destruir la red de corrupción que había envuelto su vida. Daniel, el juez Ruiz, toda la red de criminales, todos lo habían subestimado. Pensaron que era solo un hombre de la urbanización con un trabajo sencillo, alguien a quien podían manipular. Pero Martín había sido muchas cosas en su pasado, cosas que nunca les permitiría ver. Esto no iba a ser una lucha por la supervivencia. Iba a ser una lucha por recuperar todo. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era Cristian Montoya, el experto en tecnología que podía hacer desaparecer o aparecer pruebas digitales a voluntad. Tengo todo lo que necesitas, dijo Cristian, con voz nítida. Fotos, grabaciones, el paquete completo. También tengo archivos sobre los turbios negocios de Vargas. Es peor de lo que pensábamos. El ritmo cardíaco de Martín no cambió. Simplemente asintió. Envíamelo todo. Es hora de acabar con ellos.
A medida que pasaban los días, Martín trabajó metódicamente, organizando las piezas de su plan con precisión. Su oficina en el sótano estaba llena de monitores, cada uno mostrando un conjunto diferente de datos, grabaciones de vigilancia y documentos legales. No solo se estaba preparando para una audiencia de divorcio. Se estaba preparando para un ataque a gran escala contra todo lo que Patricia y Daniel habían construido. Cuanto más descubría, más claro le quedaba. Esto no era solo una traición personal. Se trataba de un plan cuidadosamente organizado para destruirlo, y Martín no lo permitiría. El peso emocional de la situación era innegable, pero Martín lo enterró. El hombre que una vez no había querido nada más que una vida pacífica con Patricia había sido reemplazado por alguien mucho más oscuro, alguien que sabía cómo superar y sobrevivir a cada oponente. No es que hubiera dejado de importarle. Era que había aprendido de la manera difícil que la misericordia no era algo que personas como Daniel Vargas o el juez Ruiz merecieran. Patricia había elegido su bando, y ahora era el momento de que Martín eligiera el suyo. No podía permitirse ser el hombre que había sido. Las apuestas eran demasiado altas. Si luchaba por su matrimonio, perdería. Si luchaba por su vida, por todo lo que había trabajado, ganaría. Los días previos a la fecha del juicio estuvieron llenos de preparación fría. Martín había pasado incontables horas, tanto durante el día como hasta bien entrada la noche, reuniendo todo lo que necesitaba para destruir las vidas de quienes lo habían traicionado. Su antigua red había cumplido. Cada pieza encajaba con una precisión inquietante. Javier Pastor había desenterrado todos los secretos sucios de Daniel, revelando su implicación en turbios negocios y corrupción que se extendían mucho más allá del mundo legal. Cristian Montoya había hackeado las cuentas privadas del juez Ruiz, descubriendo una extensa red de deudas de juego, sobornos y transacciones financieras ilícitas. Martín había sabido que la verdad por sí sola no sería suficiente. Necesitaba más. Necesitaba destrozarlos. Y eso era exactamente lo que se estaba preparando para hacer. La evidencia era abrumadora. Imágenes de vigilancia de Daniel y Patricia reuniéndose en la parte trasera de un hotel tenuemente iluminado, riéndose de lo fácil que era manipular a Martín. Sus voces burlándose de él de maneras que no podía haber imaginado. Documentos financieros de los negocios inmobiliarios de Daniel que mostraban cómo había usado sus conexiones para beneficiarse de estafas de propiedades. Y la pieza definitiva, grabaciones del juez Ruiz aceptando sobornos de Daniel, su voz goteando arrogancia mientras prometía manipular el proceso de divorcio a su favor. Cuando Martín entró en la sala del tribunal, el peso de su plan se cernía sobre él. Iba vestido como siempre, elegante, profesional, pero algo en el aire había cambiado. El tranquilo hombre de la urbanización que una vez había sido el amoroso esposo de Patricia ya no estaba. En su lugar, se encontraba un hombre que no tenía nada que perder, un hombre que había sido empujado demasiado lejos y ahora estaba listo para hacerlos pagar a todos. La sala se quedó en silencio cuando Martín se sentó en su mesa. El único ruido era el suave murmullo de papeles y el parloteo del abogado contrario. Patricia y Daniel intercambiaron miradas, pensando claramente lo mismo. Esto era solo una formalidad. Creían que ya habían ganado. Pero Martín ya no estaba interesado en jugar según sus reglas. El juez, un hombre que una vez pareció un aliado de su causa, dio comienzo a las actuaciones. La tensión era palpable en la sala, y el peso del silencio de Martín lo decía todo. No miró a Patricia, no miró a Daniel. Su concentración era única, las pruebas. Cuando le tocó hablar, Martín se puso de pie lentamente, sus ojos recorriendo la sala, captando los rostros que lo habían traicionado. No había prisa, ni desesperación en sus movimientos. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo para la comodidad de cualquiera. Su señoría, comenzó Martín, con voz firme y baja. Me gustaría presentar algunas pruebas que creo que cambiarán el curso de este proceso. El juez lo miró, claramente sorprendido. Daniel sonrió con suficiencia, recostándose en su silla como si fuera solo otro retraso. La expresión de Patricia flaqueó por un breve momento. La primera grieta en su compostura. Martín dio un paso al frente y entregó una carpeta al juez.
mientras el juez la abría, sus ojos se abrieron de par en par. La primera prueba era un video, una grabación de Patricia y Daniel capturada en el hotel donde se habían reunido. Las imágenes eran condenatorias, mostrándolos en un momento íntimo riéndose de lo fácil que era engañar a Martín, lo predecible que era. La expresión del juez cambió, pero Martín no se detuvo. Entregó el siguiente documento, una serie de extractos financieros que exponían los negocios inmobiliarios ilegales de Daniel. Documentos que demostraban su uso de información privilegiada para manipular los valores inmobiliarios en su beneficio personal. La sala se agitó con inquietud. La gente empezaba a entender que esto no iba como esperaban. Finalmente, Martín dejó la última pieza sobre la mesa. La grabación del juez Ruiz, su voz clara como el día, haciendo arreglos para que se pagaran sobornos a cambio de un fallo favorable. Toda la sala del tribunal se quedó en silencio mientras la evidencia se desplegaba ante ellos. Las expresiones de suficiencia en los rostros de Daniel y Patricia se derritieron lentamente en incredulidad, luego en algo más oscuro. ¿De verdad creísteis que no me daría cuenta? La voz de Martín resonó tan tranquila y fría como el hielo. ¿De verdad creísteis que podíais destruir mi vida sin consecuencias? La conmoción en el rostro de Patricia era palpable. No tenía idea de lo que Martín había estado preparando, ninguna pista de que el hombre tranquilo y predecible que creía conocer fuera capaz de orquestar algo tan devastador. Y Daniel ya no sonreía con suficiencia. Su confianza se había evaporado, reemplazada por un intento frenético de salvar algo, cualquier cosa, del desastre que Martín acababa de desatar. El juez Ruiz, cuyo rostro se había puesto pálido, se aclaró la garganta. Señor Torres, Yo no estaba al tanto de estas pruebas. Martín lo interrumpió, debería haberlo estado. La verdad flotaba en el aire como un peso. Y mientras la sala zumbaba con murmullos, Martín se mantuvo erguido, su corazón latiendo en su pecho. Había hecho lo que vino a hacer. Los había expuesto a todos. Cada mentira, cada complot, cada traición. Esto ya no se trataba solo del divorcio. Se trataba de justicia. La sala del tribunal era un torbellino de actividad a medida que se presentaban las últimas pruebas. Martín permanecía de pie, con la espalda recta, con la mirada fija al frente mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Patricia, antes tan segura de sí misma, estaba sentada con las manos fuertemente entrelazadas, sus ojos yendo y viniendo entre el juez y Daniel, quien ahora sudaba visiblemente, su semblante engreído completamente destrozado. El juez Ruiz, quien una vez se había creído intocable, ahora tartamudeaba, intentando defender sus acciones, pero no había. Las pruebas eran innegables. La prensa había llegado con todas sus fuerzas, ansiosa por informar sobre el escándalo que se desarrollaba ante sus ojos. La sala zumbaba con la comprensión de que lo que había parecido un caso de divorcio ordinario era, de hecho, una red profundamente intrincada de corrupción, engaño y traición. El mundo estaba observando, y Martín sabía que este era el momento que había estado esperando. No estaba allí para aplausos o reconocimiento. Estaba allí para asegurarse de que todos pagaran el precio por subestimarlo. El rostro de Daniel se había puesto ceniciento. Una vez había caminado por la vida con la creencia de que sus conexiones y su dinero podían protegerlo. Pero ahora su carrera estaba en ruinas. Las grabaciones de su corrupción y sus tratos ilegales se estaban transmitiendo a los medios, su reputación como abogado implacable se desmoronaba ante él. Había sido un hombre poderoso, pero ahora no era más que un criminal sin donde esconderse. Patricia también enfrentaba las consecuencias de sus acciones, la aventura, las mentiras, la traición. Todo lo que había hecho para destrozar su matrimonio ahora estaba expuesto. Su conexión con Daniel, su participación en el plan para arruinar la vida de Martín, quedó al descubierto para que todos lo vieran. Había pensado que podía manipular las cosas, que Martín simplemente cedería y aceptaría su traición. Pero ahora se enfrentaba al peso total de su decisión. La cobertura mediática era implacable, su círculo social se reducía, su vida una vez perfecta se le escapaba entre los dedos. Y el juez Ruiz, el hombre que una vez tuvo el poder de moldear destinos en su sala, ahora estaba atrapado en la red de corrupción que había intentado desesperadamente ocultar.
Sus lazos con Daniel y los sobornos que había aceptado ya no eran secretos. La investigación federal sobre sus acciones estaba en pleno apogeo, y su carrera como juez había terminado oficialmente. La misma base de su autoridad se había desmoronado, dejándolo vulnerable al mismo sistema que una vez había utilizado para controlar a otros. Martín observó cómo todo se desarrollaba con la fría indiferencia de alguien que ya había aceptado la pérdida. Su vida, tal como la había conocido, se había ido. La mujer que había amado, el hombre que lo había traicionado y el sistema que los había protegido le habían fallado. Pero ahora eran ellos quienes pagarían el precio por sus acciones. Podía sentir el peso de sus miradas mientras se volvían hacia él, como si esperaran que mostrara alguna señal de victoria o satisfacción. Pero Martín no necesitaba eso. No necesitaba su aprobación ni su reconocimiento. Lo que importaba era que había recuperado el control de su vida. Lo que importaba era que, a pesar de todo lo que le habían lanzado, había salido con su integridad intacta. Mientras las actuaciones llegaban a su fin, Martín se levantó y salió de la sala, con el corazón firme. La irrevocabilidad del momento lo golpeó al salir al aire fresco. No era el hombre que había sido al entrar en esta batalla. La traición lo había cambiado, lo había obligado a convertirse en otra persona. Pero al final, ese fue el hombre que sobrevivió. El hombre que se aseguró de que sus enemigos lo perdieran todo. Martín no necesitaba venganza. No necesitaba la satisfacción de verlo sufrir. Las consecuencias de sus acciones ya se habían manifestado por completo. Había hecho lo que tenía que hacer, y ahora había terminado. Mientras permanecía en los escalones del juzgado, contemplando la ciudad, Martín reflexionó sobre el poder de las consecuencias. La traición, lo sabía, siempre tenía un precio. Fue una lección que había aprendido de la manera difícil, pero que nunca olvidaría. Había reconstruido su vida una vez antes, y podía hacerlo de nuevo. Esta vez, a su manera. Nadie podía quitarle eso. La historia no había terminado. Apenas comenzaba. Martín se sentó solo en el rincón de una pequeña cafetería, el vapor de su café arremolinándose en la tenue luz. No había elegido este lugar por su ambiente o su comida. Lo había elegido por el silencio que ofrecía. El bullicio de la ciudad exterior se había desvanecido en el fondo mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. El divorcio, la traición, la exposición de Patricia, Daniel y el juez Ruiz. Todo se había desarrollado con fría precisión. Pero ahora, en el post-conflicto, todo era solo ruido para él. Estaba harto de ello. Harto de ellos. El teléfono zumbó en su bolsillo y, sin mirar la pantalla, supo quién era. Patricia. Su llamada era un último intento de contactarlo, de tratar de salvar algo de los restos de su matrimonio. Lo cogió, sus dedos apretándose alrededor del dispositivo. Martín, su voz tembló al otro lado. Yo. Me doy cuenta de lo que he hecho. Yo. Me equivoqué. Escuchó por un momento, pero ya no importaba. Sus palabras eran huecas. Demasiado tarde. La mujer que una vez había compartido su vida ahora era solo un fantasma del pasado. Había tomado su decisión. Y ahora, como tantos antes que ella, aprendería que algunas decisiones tenían consecuencias irreversibles. Sí, Patricia, dijo Martín en voz baja, su voz desprovista de emoción. Te equivocaste, y ahora estás pagando el precio. Hubo una larga pausa al otro lado, su silencio lo decía todo. Martín casi podía imaginársela allí, rodeada de la vida que una vez pensó que podía manipular. Pero ya no estaba. Su voz era tranquila, la ira hacía tiempo que estaba enterrada. Nunca entendiste, ¿verdad? Continuó, su tono firme. La diferencia entre destruir una vida y vivir una. Pensaste que podías derrumbarme. Pero no te diste cuenta de que cuando cruzas una línea conmigo, no hay vuelta atrás. No hay más perdón. No hay más segundas oportunidades. Quemaste ese puente en el momento en que elegiste tu camino. La línea se quedó en silencio mientras Patricia procesaba sus palabras. Martín no necesitaba escuchar su respuesta. Sabía cuál sería.
Un intento desesperado de recuperar el control, de poner excusas. Pero no quedaba nada que decir. Había visto lo peor de la gente. Y había aprendido la lección más dura. La traición no era solo el dolor que causaba. Era lo que te obligaba a convertirte. Cuando terminó la llamada, Martín no sintió ira. Tampoco sintió satisfacción. No sintió nada. Solo la fría resolución de un hombre que había sido empujado al límite y encontró la fuerza para alejarse de todo lo que una vez consideró importante. Su vida, su identidad, su matrimonio. Nada de eso importaba ya. La persona que una vez había sido se había ido, y en su lugar había alguien mucho más peligroso. Mientras Martín terminaba su café, echó un vistazo alrededor de la cafetería. Este no era el final de su viaje. Era solo otro capítulo. Siempre habría nuevos enemigos, nuevas batallas que librar. Y Martín Torres había aprendido hacía mucho tiempo que la venganza no se trataba de la satisfacción de ver sufrir a los demás. Se trataba de hacer lo que había que hacer para seguir adelante. El hombre que había sido traicionado por su esposa y su amante se había convertido en otra persona. El fantasma que una vez había vivido en las sombras de su pasado había regresado. Pero esta vez tenía el control. Había construido su vida sobre el engaño y la supervivencia, y nada se interpondría en su camino. Mientras se levantaba para irse, la puerta se abrió y la campanilla sonó. Un hombre de traje entró, mirando a su alrededor antes de que sus ojos se posaran en Martín. La reunión no estaba planeada, pero Martín pudo percibir la intención del hombre desde el otro lado de la sala. Otro problema, otra oportunidad para la justicia. No importaba quiénes fueran. La gente como Martín nunca huía de su pasado. Lo usaban. Se convertían en él. Sonrió débilmente, sabiendo que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Pero no importaba. Estaba preparado. Algunas traiciones nunca podrían ser perdonadas, y algunos puentes nunca podrían ser reconstruidos. Y mientras Martín Torres salía de la cafetería, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Los fantasmas de su pasado quizás nunca desaparecerían por completo, pero ahora tenía el poder de asegurar que no lo controlaran.